Iglesia, muy buenos días. Los saludamos en el amor del Señor. Un saludo también para todos los que llegan a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de nuestro blog. Bien, el día de hoy tenemos una predicación, una enseñanza general. Es decir, no está basada en los versículos que nosotros habíamos determinado por el Espíritu Santo que eran las ilustraciones de bolsillo. Como les digo, este tema está inspirado en la Biblia. Es decir, está inspirado en el estudio que vamos a hacer, o que vamos a comenzar, porque van a ser varias entregas, por ahí unas 3, de este tema tan importante. Entonces vamos a ver la Biblia, es decir, ¿es la Biblia importante? Ese es el título de este tema de predicación hoy. ¿Es la Biblia importante? La Biblia es el libro más popular, más importante, más traducido y más vendido de todas las épocas. Se estima que se han impreso más de 6.000 millones de copias en cientos de idiomas y que algunos fragmentos se han traducido a más de 3.000 lenguas diferentes. La Biblia o las Santas Escrituras, a pesar de ser uno de los libros más traducidos y distribuidos de la historia, es también uno de los más ignorados y poco leídos en el mundo. Las encuestas y estadísticas en las naciones donde las personas tienen acceso a la Biblia revelan datos desalentadores, dando como resultados muy bajos niveles de ocupación en la lectura bíblica. Es por esta razón que vemos un mundo en caos, desenfocado, lleno de inmoralidad, deshonestidad, indecencia y todo tipo de calamidades, afectando todas las esferas de la sociedad, llevándonos poco a poco a la más grande incertidumbre en los contornos del alma. ¿Por qué un libro tan importante, que es eterno, que nos muestra a un creador omnisciente y todopoderoso, un libro que tiene autoridad divina, que ofrece conocimientos espirituales importantes para nuestra vida, que contiene las enseñanzas, normas e instrucciones para relacionarnos sanamente con los demás, es a la vez un libro tan descuidadamente dejado de lado? ¿Es la Biblia solamente un libro de literatura antigua que promueve valores arcaicos y de poco uso en la sociedad moderna? ¿O es una palabra que está viva y que es eficaz para moderar nuestro comportamiento, nuestra conducta y promover valores en el alma que nos hacen vivir una vida llena de plenitud? Vamos en los estudios que les acabé de decir, que serán como 3 entregas. Vamos a saber exactamente lo que la misma Biblia dice abiertamente de sí misma y por qué es realmente un libro trascendente que cambia y transforma las vidas de los que se acercan a Cristo con humildad. Igualmente vamos a conocer datos importantes acerca de su historia, composición, estructura, construcción y redacción. En primer lugar, vamos a decir que la Biblia se divide en 2 partes fundamentales: el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros y se centra en el pacto que Dios hizo con el antiguo Israel y la relación que él tuvo con este pueblo. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros que se centran en Jesucristo y en el pacto que él hizo con su iglesia. La Biblia originalmente fue escrita en lenguas antiguas
es decir, los escritos autobiográficos, los escritos originales, fueron escritos en lenguas antiguas. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo antiguo, pero contiene también algunas porciones escritas en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koine, que era el idioma común que se hablaba en todo el Imperio Romano de aquella época, de la época cuando se escribió obviamente el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita aproximadamente por 40 personas, 40 autores, en un periodo de 1600 años. El primer libro que se escribió fue el libro de Job y el último que se escribió fue el libro de Apocalipsis en el 95 después de Cristo. Todos estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Su poder y manifestación divina fueron las que permitieron traer este mensaje de salvación para el mundo. Estos autores humanos escribieron en varios estilos y formatos como narrativas históricas, genealogías, leyes, poesía, música, proverbios, oráculos proféticos, parábolas, cartas y escritura apocalíptica. Dios, en su gloriosa manifestación, utilizó a personas de diferentes quehaceres para plasmar el contenido de su palabra. Estas personas fueron profetas, jueces, granjeros, pastores de rebaños, pescadores, reyes, constructores de tiendas de campaña como el apóstol Pablo. E incluso Dios utilizó también un médico para registrar sus pensamientos. Ahora vamos a ver cómo se divide la Biblia. Es decir, las diferentes divisiones que tiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento anotamos que se constituía de 39 libros. La primera división que encontramos en el Antiguo Testamento son los libros del Pentateuco o Torá. Pentateuco significa lo mismo que Torá. Pentateuco viene de una palabra en griego que significa 5 rollos o 5 libros. Y Torá dijimos que era en el hebreo, o sea, Pentateuco en griego y Torá en hebreo. El Pentateuco o la Torá es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia. La palabra hebrea Torá significa enseñanza, instrucción o ley. De manera que en estos 5 libros que escribió el profeta Moisés, se recogen las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel. Entonces tenemos estos 5 libros en el orden en que aparecen en el contenido bíblico, que tenemos que estudiar, que tenemos que manejar, que debemos adquirir las habilidades y destrezas para saber dónde se encuentran, de qué trata cada uno de estos libros e incluso cuántos capítulos tiene. En ese orden es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis habla acerca del origen, la creación. El Éxodo habla acerca de la inmigración de un pueblo. Levítico es un libro de leyes divinas y leyes humanas. El libro de Números es un libro de genealogías. Y el de Deuteronomio, por ejemplo, también es un libro de discursos. Entonces fíjate que debemos manejar también estos conceptos, ¿no? De saber de qué trata cada uno de estos libros. Siguen los libros históricos. Después de Deuteronomio siguen los libros históricos, que son 12. Libros históricos obviamente se refiere a la historia y consolidación del pueblo de Israel, al exilio de este pueblo a Babilonia y su posterior regreso a Jerusalén. Estos libros históricos dijimos que eran 12 y son
en el mismo orden: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces estos 12 libros ya dijimos que eran los libros históricos. A continuación siguen los libros poéticos o sapienciales, que son los libros de sabiduría. Sapienciales significa extrema sabiduría o sabiduría de Dios, ¿no? Libros poéticos o sapienciales. Estos libros no continúan con la historia del pueblo de Israel, no continúan con la historia. Sin embargo, se consideran una transición entre los libros históricos que ya vimos, de Josué a Esther, a los libros proféticos de los profetas mayores, Isaías a Daniel. Estos libros exploran cuestiones sobre el sufrimiento. Fíjate, los libros poéticos o sapienciales tratan temas acerca del sufrimiento, del amor, sabiduría y la naturaleza del Dios de Israel. De igual modo, examinan preguntas sobre la vida práctica y las relaciones con los demás. Y estos libros son, en el mismo orden: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces fíjate que hemos visto 3 partes: los libros de la Torá o Pentateuco, que son 5, los libros históricos, que son 12, y los libros poéticos o sapienciales, que son 5. A continuación siguen los libros proféticos. Estos libros forman un grupo de escritos bíblicos atribuido a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Hombres inspirados por Dios para hablar en su nombre y transmitir al pueblo el mensaje del gran yo soy. Estos libros proféticos se dividen en 2 partes: profetas mayores, que fueron a los que más se les dio revelación, y profetas menores, que obviamente por la misma deducción fue a los que menos se les dio revelación. Los profetas mayores en su orden son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel, 5 libros de los profetas mayores. Y seguidamente siguen los profetas menores, que son 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, iglesia, con esto terminamos entonces todo el contenido de lo que era, o de lo que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces vimos la división, que se llaman los libros del Pentateuco o Torá, que son 5, libros históricos, que son 12, libros poéticos, que son 5, libros proféticos, que son 17, que se dividen en 5 de profetas mayores y 12 de profetas menores. Listo. Seguido a esto, pues tendríamos que ver el Nuevo Testamento, pero hay un periodo que se llama intertestamentario, que es entre los 2 testamentos, que fue donde se escribieron todos esos libros apócrifos, es decir, que supuestamente no fueron inspirados por el Espíritu Santo, tales como el libro de Tobías, de Judith, el libro de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, algunas cartas de Daniel, otra de Jeremías. Bueno, hay otros libros, que son creo que 7, que no están dentro del contenido bíblico de esta Biblia cristiana, pero que nosotros hemos leído, y que realmente la posición de esta iglesia es que deberíamos leerlos también para que tengamos datos, incluso de historia bíblica, ¿no? Bien, ahora vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. 27 libros. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento dijimos que era de 39 libros, para un total de 66 libros, todo el contenido bíblico. Entonces empezamos con los Evangelios, que son los que primero se encuentran en el Nuevo Testamento. Estos libros de los Evangelios
muestran, o en ellos está consignada, la buena noticia del reino de Dios. Tratan de la vida de Jesucristo, vista desde 4 ángulos diferentes. Están en ese orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Profundizando un poco, el libro de Mateo, por ejemplo, habla acerca de la vida del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. El libro de Marcos nos habla acerca del Señor Jesucristo como siervo. El libro de Lucas trata el tema de la vida del Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y Juan trata el tema del Señor Jesucristo o la vida del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces vemos que estos 4 evangelios están escritos por inspiración divina, pero bajo como 4 ángulos diferentes. Muestran al Señor Jesucristo desde 4 diferentes como perspectivas. Bien, seguidos a este sigue el libro histórico, que es el libro del Hecho de los Apóstoles. El libro histórico del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. Este libro describe los orígenes y fundación de la iglesia primitiva y cómo los primeros seguidores de Jesús perseveraban con su misión, la misión de llevar ese evangelio a todo pueblo, lengua, raza y nación, ¿no? Es decir, expandir esas buenas nuevas de salvación. Bien, seguido a este libro histórico, Hechos de los Apóstoles, siguen las epístolas de Pablo, que son 14. El principal objetivo de estas cartas es dar instrucción a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder a muchas inquietudes de esos pueblos e igual, por extensión, a nosotros los cristianos actuales. Estas epístolas o cartas de Pablo dijimos que eran 14, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Ahora, estas cartas fueron escritas a naciones, a pueblos, a ciudades y a personas. Tanto será Romanos, pues obviamente a Roma. Corintios, a los corintios. Gálatas, a los que habitaban en Galacia. Los efesios, a los que habitaban en Éfeso. Filipenses, Filipos. Colosenses, eran los habitantes de Colosas. Primera y segunda de Tesalonicenses eran cartas dirigidas a los de Tesalónica. Y primera, segunda de Timoteo, ya Tito y Filemón eran escritos a personas. Estos se denominan, estas cuatro cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón, son las cartas pastorales. Es decir, las que Pablo le escribía a sus hijos espirituales, Timoteo, Tito y Filemón. Y luego sigue la carta de los Hebreos. Esta carta de los Hebreos no tiene, se desconoce el autor, pero muchos teólogos se la acreditan al apóstol Pablo. Entonces tenemos en total esas 14 cartas. Entre otras cosas, Pablo es el escritor más prolífico de toda la Biblia. Él escribió 14 cartas. Moisés le sigue con 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y también Juan escribió 5 libros de la Biblia, que fueron el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. Entonces son 5 libros. Pero si nos fijamos, Pablo escribió 14 libros o 14 cartas. Bien, el escritor más prolífico. También David escribió también, por ejemplo, 73 salmos de la Biblia. No todos los escribió el rey David. Hay también salmos que escribió Moisés, Salomón, Asaf, creo que escribió 10.
los hijos de Coré, creo que fueron 12 salmos, y otros de Emán Esraíta y Erran Esraíta, que escribieron de un salmo. Bien, posterior a esas cartas de Pablo sigue las cartas generales, que son 7, lo vamos a ver cuáles son. Estas epístolas o cartas reflejan el desafío que enfrentaban los cristianos bajo el Imperio Romano acerca de cómo seguir a Jesús en un ambiente difícil, en un ambiente hostil. Y estas cartas son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Estas 7 cartas corresponden, según la división bíblica, a las cartas generales. O sea que, y cartas generales porque no estaban dirigidas específicamente a ninguna persona ni a ningún pueblo en particular, sino que estaban dirigidas a las 12 tribus que estaban en la dispersión, es decir, distribuidas alrededor del mundo, pues. Después de estas cartas generales sigue el libro profético, que es el último libro que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que se llama Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis lo escribió Juan. El Apocalipsis es el libro profético. Obviamente es un libro de carácter profético donde se encuentra una serie de revelaciones del Señor Jesucristo referentes al fin del mundo. Es un libro también rico en símbolos que describe eventos y acontecimientos que en un sentido cristiano vienen a desenfocar en el final de los tiempos. Para poder entender todas esta serie de símbolos y de figuras y de bestias y de cuernos y que habla el libro del Apocalipsis, es necesario estudiarlo alternamente con el libro de Daniel, que también habla de las cosas que van a acontecer en el fin del mundo y nos muestra también este tipo de símbolos y figuras. Entonces son complementarios. Bien, con esto ya terminamos toda la división de la Biblia. Ahora, iglesia, consideremos ahora que la Biblia afirma acerca de sí misma que fue inspirada por Dios. La misma Biblia dice de sí misma que fue inspirada por Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos que la Biblia contiene la revelación directamente de la mente de Dios, que es la voluntad de Dios para la humanidad. De tal manera que debemos relacionarnos íntimamente con esta palabra para descubrir qué está haciendo Dios en el mundo, en su iglesia, en su pueblo, en su nación santa, y cómo quiere que nosotros vivamos y nos relacionemos con Él y con nuestros semejantes. Como ya vimos, Dios inspiró o iluminó el pensamiento de diversas personas que creyeron en su mensaje de salvación. Personas llenas de fe y de esperanza en estas buenas nuevas. Estas personas que escribieron la Biblia no hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron de parte de Dios. Fueron iluminados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya con ese versículo queda claro. Ahora vamos a Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Ustedes disculparán, pero voy muy rápido porque realmente no tenemos casi tiempo. No podemos exceder esta predicación de 45 minutos y no vamos ni por la mitad. Bien, vamos a Hebreos
1:4. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Fíjate que el Señor habló por los profetas en el Antiguo Testamento, en otro tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice Pablo a los hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, en el momento en que Pablo estaba escribiendo esta carta, él está diciendo en estos días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero por extensión, como todos somos hijos, o sea, somos hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, por extensión, esta también es competencia de nosotros, todo lo que ha hablado el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, desempeñó un papel crucial en la inspiración de la Biblia, ya que antes de venir a la tierra en carne como ser humano, Jesucristo era un ser revelado como el Verbo. ¿Se entendió? De que antes de que el Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra, Jesucristo era un ser revelado como el Verbo, o en otras traducciones como la palabra, es decir, la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan, Juan en la carta primera de Juan 1, del 1 al 4, donde dice que el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, el Verbo es el portavoz que habla en nombre del Padre. El Verbo o la palabra era el que se comunicaba con los seres humanos en el Antiguo Testamento. Es decir, que este Verbo, el Señor Jesucristo, era o fue el que habló con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con los patriarcas, con los profetas mayores y menores. El Verbo fue el que habló y se comunicó con los hombres en la extensión de todo el antiguo pacto. Cuando los profetas recibieron mensajes de Dios, se estaban comunicando con el ser que más tarde se convertiría en Jesucristo. Ahora vamos a ver que el profeta Juan identifica al Verbo como el Señor Jesucristo. O sea, esto no es invención humana, esto no es que lo estemos inventando, sino que todo es bíblico. Vamos a ver que la enseñanza tiene que ser netamente bíblica y que no nos podemos salir de sus parámetros. El profeta Juan identifica al Verbo como el Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Fue hecho qué? Carne. Y la palabra fue hecha carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Verbo se hizo carne, es decir, se convirtió en el Señor Jesucristo y vivió en la tierra como ser humano en el primer siglo, Él, el Señor Jesucristo, continuó revelando la voluntad de Dios a los seres humanos. Fíjate. El Señor es preexistente, ha existido siempre, antes, ahora y existirá siempre. Él es eterno. Vamos a ver a Juan 3, 31, 36. El que viene de arriba. El que viene
el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, o sea, el verbo hecho carne, ¿sí? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios habla. ¿Sí es? El Señor Jesucristo habla las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perdón. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Y Jesucristo es la palabra viva y personificada de Dios. Oído. Este es un concepto que debe quedar muy claro. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Esta Biblia, ¿escrita por quién? Por seres humanos inspirados por el Espíritu Santo. Esos 66 libros que ya vimos. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Y Jesucristo es la palabra viva y personificada de Dios. Para comprender la voluntad de Dios y el propósito de Dios el Padre, es necesario que leamos esta palabra, esta Biblia, la Biblia, en su totalidad. Es decir, los 66 libros que la componen. Y entender en el Nuevo Testamento la vida y las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a Juan 8:28. Que dice: les dijo pues Jesús, el Señor Jesucristo está hablando, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy el Hijo del Hombre, y que nada hago por mí mismo. Fíjate que el Señor no actuaba por él mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces él no vino a inventarse nada, todo estaba escrito y el Señor, el mismo Señor, el Padre, le enseñaba que debía hablar. Bien, ahora la Biblia no solo afirma estar inspirada directamente de Dios, o sea, no solamente nos afirma que es inspirada por Dios, sino que también asevera ser la fuente de la verdad, de la única verdad. Asevera también ser exacta en su totalidad y veraz en todos los sentidos. De tal manera que nosotros, los seguidores de Jesucristo, podemos confiar plenamente en el contenido de sus escritos y de su revelación. Vamos a Juan 10:35, el libro del Evangelio de Juan. Recordemos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, es el cuarto evangelio que aparece en la Biblia. Y que Juan muestra al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Listo? Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué quiere decir esto? Que la escritura, la palabra de Dios, no puede decir mentiras. Quiere decir eso, o sea, quebrantada. Es que no puede decir mentiras. Que siempre habla la verdad. Que no puede ser quebrantada. Entonces, fíjate, Dios es veraz en todos los sentidos, es exacto en su totalidad de los escritos bíblicos, es la fuente de la verdad. Bien, vamos ahora a Juan, nuevamente Juan 17:17.
dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Fíjate, la misma Biblia está diciendo, tu palabra es verdad. El mismo Juan está diciendo, fíjate, Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, tu palabra es verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Eso de santifícalos es conságralos en tu verdad, dedícalos en tu verdad, glorifícalos en tu verdad, ¿sí? Hónralos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Bien, la Biblia es la revelación, como ya lo hemos visto, sino que estamos haciendo énfasis para que estos conceptos queden acuñados en nuestra mente, ¿sí? En nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Eso es lo que es el alma, ¿no? La Biblia es la revelación de los pensamientos, la voluntad y las palabras de Dios. Por medio de sus palabras, aprendemos acerca de sus pensamientos y de sus caminos de justicia. Por medio de sus palabras, o sea, la palabra que está escrita en estos 66 libros, aprendemos que acerca de los pensamientos de Dios, aprendemos acerca de sus caminos de justicia, de sus verdades, de sus normas, de la normatividad que Él tiene para que su pueblo le sirva, ¿sí? Esta palabra es la ventana para entender la mente de nuestro Creador, ya que nos ayuda a pensar, a vivir y a entender el mundo desde su perspectiva, desde la perspectiva de Dios, del Creador. En sus páginas encontramos que el Todopoderoso tiene un propósito extraordinario para la vida humana. Así que debemos leer, estudiar, meditar en su palabra, para que podamos percatarnos de la intención de su voluntad, esa voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces fíjate, esos pensamientos de Dios, escasamente los que estudian la palabra, bueno, los que estudiamos la palabra, los que permanentemente estamos metidos en ella, escasamente podemos saber algo de esos pensamientos. Sí, pero debemos conocer, o sea, qué piensa o qué tiene Dios para nosotros a través de esta palabra. Vamos a 1 de Timoteo 2, 3 al 4. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Dios revela su voluntad, su carácter y su sentir a través de las páginas de su palabra. Bien, vamos a ver dos versículos que revelan cuál es la voluntad de Dios acerca de cómo nosotros debemos conducirnos en la vida, de cómo debemos comportarnos ante Dios y ante nuestros semejantes. ¿Sí? Estos dos versículos están en Deuteronomio 10, 12 al 13, el primero. Deuteronomio 10, 12 al 13. Fíjate que vamos a ver en estos dos versículos cómo se revela la voluntad de Dios acerca de cómo nosotros debemos conducirnos en dónde, en la vida, y de cómo debemos comportarnos especialmente ante Dios. Deuteronomio 10, 12 al 13 dice, lo que Dios exige.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que le temamos, lo respetemos y le obedezcamos. Que andemos en todos sus caminos, que lo amemos y lo adoremos con todo nuestro ser, que guardemos sus mandamientos y estatutos para que nos vaya bien. Ahora vamos a Miqueas 6:8. Dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Ser justos los unos con los otros. Que seamos bondadosos con los más débiles. Eso quiere decir amar misericordia, ser bondadoso con los más débiles. Que nos humillemos y lo adoremos como nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, se precisa que leamos y estudiemos la Biblia, la palabra de Dios impresa en estas páginas. Hemos comprobado que la misma Biblia afirma ser la palabra de Dios y que debemos adoptar y disponer de esta palabra para nuestro crecimiento espiritual, para saber cuál es la voluntad de Dios y estar al tanto de cómo conducirnos en esta vida. Miremos en el libro de los Hechos, capítulo 17, acerca de qué hacían los habitantes de un pueblo en la época de la iglesia primitiva, respecto a cómo ellos escuchaban la palabra, pero después la escudriñaban a ver si el apóstol Pablo hablaba la verdad. Entonces dice Pablo y Silas en Berea, en Hechos 17, 10 al 12. Dice que, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. En este pasaje vemos la receptividad espiritual de los habitantes de Berea, quienes eran no solamente oyentes, oidores de la palabra, sino que eran estudiantes de la palabra de Dios a diario, porque dice cada día. Estos eran creyentes y seguidores del Señor Jesucristo, pero no atendiendo a solamente esto, anhelan la verdad de las Escrituras. Hombres y mujeres que examinaban esta palabra para comprobar la veracidad contenida en ellas. Ellos estudiaban los libros del Antiguo Testamento porque hasta ese momento solo se había escrito el Nuevo Testamento. Ellos leían, estudiaban y meditaban en la palabra que en ese momento tenían a su disposición. Y como resultado de estos estudios bíblicos, observamos en el versículo 12 que creyeron muchos en este mensaje, en estas buenas nuevas de salvación. Es un deber para nosotros como cristianos seguir el modelo de estos habitantes de Berea. Debe ser un compromiso para esta última generación de los verdaderos seguidores de Jesucristo asumir la responsabilidad de enseñar sana doctrina de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos estar al tanto de que no es cuestión de una opinión personal, de que no es lo que yo piense o sienta, o de lo que otros conciban o crean, sino que la verdadera doctrina proviene de la autoridad y potestad de la perfecta palabra de Dios. Iglesia, es una obligación, como cristianos, prepararnos en el conocimiento de estas grandes verdades espirituales. Tener las habilidades, destrezas y capacidades en el manejo de este extraordinario libro de Dios para la humanidad, para nosotros, sus hijos. Y perfeccionar a través de la práctica el cumplimiento de estas hermosas y de estas portentosas verdades. Amén.